Tras ver la nueva película de Doctor Strange 2 y hacer nuestro video de 20 cosas que no viste, nos dimos cuenta que habían un montón de cosas sin sentido e innecesarias. Desde errores, cosas muy absurdas por parte de los personajes y acciones que nadie haría en la vida real, o un mundo en el que existieran los superhéroes. Así que veamos todas las cosas sin sentido de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Creo que Marvel en verdad arruinó la película del pobre Sam Raimi, no solo por eliminarle varias de sus escenas que él quería poner en su película, sino por agregarle varias cosas bien patéticas, en especial con el monstruo de tentáculos con un ojo Gargantos. Este monstruo sí que tuvo varias cosas que a muchos nos dejó rascándonos la cabeza. Así que empecemos con una de las que todos reaccionamos en el cine cuando la vimos pasar. Después de que Strange se comienza a enfrentar a este monstruo, se dan su golpiza y destruyen cierta parte de la calle. En un momento, de la nada, tenemos esta escena, en la que un hombre en su motocicleta maneja directamente hacia Gargantos. No solo escuchó y vio a todos gritando y corriendo por sus vidas, sino que aparte, pues, ¿quién carajos no va a ver este pulpísimo haciendo un desastre en media calle? Al tipo solo se le ocurrió ir directamente hacia él para que lo hiciera caca. O tenía pensamientos suicidas o definitivamente necesita que le quiten su licencia de conducir porque no ve ni pepa. Aparte de que, ¿qué me dicen de las personas que están viendo esto suceder? Todos se quedaron viendo como si nada, como si simplemente fuera una atracción turística. ¡Wow! Eso es increíble. ¡Dios mío! Yo digo que todas estas personas no le temen a las ratas ni a las cucarachas que vuelan. Yo, si viera este pulpísimo escalando el edificio que está enfrente de mí, me aventaba para que Strange me agarrara y me echara a correr de ahí. No puedo creer que en Spider-Man 2 todos le tuvieron más miedo al Dr. Octopus que a este animalísimo. Ah, sí, mira, ahora es un pulpo enorme con un ojo que puede aventar carros. Tráete otro whisky. Y bueno, todos sabemos que Doctor Strange, Wanda y Wong pueden utilizar la magia a su favor, en combate y en otras cositas. Tal vez como ponerte bien pedo. ¡Pásame la botella! ¡Ah, vino gratis! Pero un tema que se repite bastante en esta película son los medios tan tontos de combatir. Y miren, a lo que me refiero es a lo siguiente. Para empezar, a ver amigos, si ustedes pelearan contra la bruja más poderosa de casi toda la Tierra y casi de todos los universos, ¿qué harían ustedes? ¿Pelearían con toda su magia o usarían artefactos místicos para partirle el rabo? O algo similar, ¿verdad? Lo que sí les aseguro es que ni una de sus respuestas sería lanzarle flechas o dispararle con un cañón que se tarda años en recargar. Pero nuestros amigos de Kamar-Taj no fueron tan inteligentes que digamos. Eran un montón de magos, magas, y también un toro de Narnia, y ni con todo y el toro le pudieron hacer algo a la bruja. Pues, ¿qué pensaron? ¿Que era un venado para andarla flecheando? De menos le hubieran puesto un encanto a las flechitas, o entre todos le hubieran hecho bola a la Wanda a ver qué hacía. Ya nada más faltaba que sacaran sus resorteras y sus piedritas. ¡Ay, Dios! Lo más loco de todo esto es que Doctor Strange, el que debería ser el hechicero supremo, ni un ábrete sésamo se echó. Solo se queda viendo como menso a ver qué hacen los demás. Y cuando sabe que les va a controlar la mente, en vez de echarle un kamehameha a la Wanda que está ahí sin moverse, o aunque sea servirle un vinito, solo se hace menso esperando a ver cómo se va todo a la caca. Yo creo que al Strange le caía mal el toro de Narnia porque se andaba zurrando en todos lados y quería que ya se muriera. ¿O será que Strange está enamorado de Wanda? Oh, sí, mamacita, sigue destruyendo Kamar-Taj. ¡Qué hermosa te ves! Ahora sigamos con los personajes con quienes Marvel nos troleó a todos. Los Illuminati. Definitivamente que estos Illuminati simplemente fueron una estrategia de marketing por parte de Marvel, para que todos trajéramos nuestros calzoncitos mojados, y al final fueran una simple porquería. La realidad con frecuencia es decepcionante. Tenemos a Mr. Fantástico, la Capitana Marvel, el chico del tenedor en la frente y los demás del equipo.
Todos ellos se creían muy salsa, diciendo que no le tenían miedo a nadie ni a esa brujita barata. Nos encargaremos de tu brujita si ella decide deambular. Ya no te creo nada, nada. Pero, ¿quieren saber cuánto tiempo duraron contra ella? Aquí tienen el cronómetro. Uf, pero no nos olvidemos del Profesor X y su nuevo carrito amarillo. Todos pensaríamos que este carrito sería una mejora a su silla de ruedas que tienen las otras películas. Pero ¡oh no! ¡Oh no! Este carrito sí que hizo que el Profesor X fuera toda una farsa. ¡Qué pésimo servicio! Para empezar, después de que el Profesor X confía en Strange y deja a Mordo todo enojado y celoso, al parecer, él se dirige directo hacia la parte de arriba de los cuarteles para ir a proteger a América Chávez. Pero en lo que la Bruja Escarlata le daba su arrastrón a todos y parte de unas cuantas escenas más, apenas ya el pobre Profesor X llegó en su carrito. Todo este tiempo se tardó en llegar hasta allá. ¡No puede ser! Estoy seguro que hubiera llegado más rápido arrastrándose que en ese carrito ridículo amarillo. Y todo ese esfuerzo de su pobre carrito y gasolina gastada para que solo llegara y le dijera ¡alto! Y en el sueño, justo antes de que pudiera sacar a la otra Wanda, se queda como menso y no hace nada para que le volteen el pescuezo como gallina al matadero. Estoy seguro que todos nosotros, cuando lo vimos ahí todo menso sin hacer nada, le andábamos gritando: ¡jálala, viejito pendejo! ¡Jálala, pelón! No, qué cabrón. Esos Illuminati. Pero ahora hablemos de las cosas sin más sentido de toda esta película. Y me refiero al título. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero de qué rayos estás hablando? Si sí se trató de Doctor Strange y el multiverso. La cuestión es que si nos ponemos a pensar y somos razonables, para empezar, esto casi no se trató para nada de Doctor Strange, sino que más bien es de Wanda. El problema principal lo causó Wanda. La trama casi toda fue de Wanda. De quien hablaban más era de Wanda. Y casi todo lo que veíamos tenía que ver con Wanda. Doctor Strange solo estaba ahí para arreglar lo que ocasionó Wanda y nada más. Para eso sirvió, como si fuera un simple trapeador. A final de cuentas, quien empezó y terminó todo fue la misma Wanda. Así que el título no quedó para nada bien. Lo que el título debería haber sido, en vez de Doctor Strange en el multiverso de la locura, hubiera quedado mejor Wanda y su locura. Ya que toda esta película se basó en su propio berrinche de no poder tener a sus hijos, para que al final sus hijos de otro universo descubrieran que estaba toda chiflada e hiciera más berrinche para que al final ¿se suicidara? ¿Qué? Así que ya saben, amigos, usen condón. Y bueno, ¿ustedes encontraron más cosas sin sentido en Doctor Strange 2? No olviden de dejarlas en los comentarios y prepárense para nuestro video de las preguntas y agujeros en la trama que te hiciste después de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura. Síganos en Instagram y en TikTok. Bye.